¿Sabía usted que hay dos clases de felicidad? La circunstancial y la no circunstancial. La circunstancial, como su nombre lo indica, está supeditada a las circunstancias. Cuando ellas son favorables, la persona se siente feliz. Pero cuando dichas circunstancias son adversas, la felicidad se vuelve añicos. Mientras que la felicidad no circunstancial está por encima de las circunstancias. Tal felicidad es más sólida y permanente. ¿Cuál quisieras tener? En Lucas 18:16 leemos: Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hemos interpretado ese texto durante mucho tiempo de manera religiosa y hasta mística. Sin embargo, permítanme darles otro punto de vista, respetando, claro está, las interpretaciones tradicionales. ¿Qué buscaría enseñar Jesús cuando dijo que de aquellos que son como niños es el reino de Dios? Es muy fácil. Primero debemos definir qué es el reino de Dios. Hay muchos y muy largos tratados teológicos que manifiestan lo que es el reino de Dios. Pero la explicación más sencilla nos la da el mismo apóstol Pablo cuando dijo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces pudiéramos citar Lucas 18:16 de la siguiente manera: Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. El Señor afirmó que los que son como niños son poseedores del reino de Dios, o dicho de otra manera, al estilo de Pablo, son poseedores de la justicia, la paz y el gozo, que puede también catalogarse como felicidad verdadera. Pablo mencionó el gozo como un ingrediente del reino de Dios. Juan habló de un gozo cumplido y Pedro de un gozo inefable y glorioso. Eso indica que la alegría y la felicidad no son un tema ausente de la Biblia. ¿Por qué sería que el Señor asoció a los niños con el reino de Dios, esto es, con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Probablemente porque los niños son felices. ¿Y por qué son felices? Porque no tienen un pasado que los culpe, ni se preocupan ansiosamente por el futuro. Los niños son felices. Eso nos indica que todos nosotros cuando nacimos inclinados a la felicidad y de manera natural vivimos felices nuestros primeros años de existencia. Solamente que en la medida que crecimos, adquirimos 1000 prejuicios y aprendimos a ser infelices. Nacemos siendo felices porque en esa etapa de vida no nos concebimos pecadores, ni siquiera sabemos qué es el pecado. Eso nos trae gozo y paz. Nacemos felices de manera natural y vivimos nuestros primeros años en dicha felicidad gracias a la inocencia de la niñez. Pero con el paso del tiempo tomamos conciencia, nos percatamos de nuestra realidad, nos damos cuenta de nuestro pecado, de esa manera perdemos la paz que nos brinda la inocencia y por consiguiente el gozo. A partir de ese momento, hay un pasado que nos culpa y un futuro que nos asusta. Los niños son felices porque en su justicia, gracias a la inocencia, no tienen un pasado que los culpe y no les asusta en lo más mínimo el futuro. Esa justicia, esa paz y ese gozo en el que viven les hace estar en felicidad permanente. Y es posible que esas características sean las que tomó el Señor como recurso pedagógico en lo concerniente al reino de Dios. Pues este es justicia, paz y gozo, o felicidad permanente y verdadera. La pregunta es: ¿cómo vuelvo al estado de niño si ellos están ahí por su inocencia, la cual es ocasionada por su falta de conciencia? Bien, no hay que perder la conciencia volviendo a ser niño en ese asunto. Lo que se debe hacer
es adquirir un nuevo nivel de conciencia, o como la Biblia lo dice, aspirar a una buena conciencia hacia Dios. Ahí es donde Cristo aparece como único y suficiente Salvador. El perdón que nos brinda nos libra de la culpa por los errores del pasado. Y al vestirnos de su justicia, nos presenta justos delante de Dios de manera permanente, independiente de nuestra condición humana proclive al pecado. De esa manera, sabemos que ante Dios, en Cristo Jesús, somos justos, o estamos en justicia. Y al prometernos una eternidad segura, gracias a su obra, nos gozamos en la esperanza, una esperanza que no avergüenza. Si usted ha sido perdonado, vestido con la justicia de Cristo por medio de la fe, y tiene la esperanza de una eternidad al lado de Dios, entonces usted está en justicia, paz y gozo. Usted está en el reino de Dios. Y se goza en esperanza, no en circunstancias, sino en esperanza, lo cual es una felicidad más allá de lo circunstancial, porque al ser de Cristo, aunque las cosas sean adversas en nuestro presente, nos gozamos en la esperanza de que un día en la eternidad todo será favorable. Eso nos lleva al gozo inefable y glorioso del que habló Pedro, o al gozo cumplido y completo que mencionó Juan. El reino de Dios es felicidad, y para tenerla, esto es la felicidad no circunstancial, debemos tener la justicia de Cristo, lo cual nos pone en paz con Dios. Y debemos tener el gozo de la esperanza por las promesas de Dios. De esa manera, seremos como niños, no porque volvamos a la inocencia cognitiva, sino porque adquirimos un conocimiento de la obra de Dios, la cual creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca.